Vamos a abrir la Biblia por la carta de Pablo a Filemón. Me es raro no ver a nadie con la Biblia abierta, sino con el móvil. Yo también decidí hoy hacerlo con el móvil. Soy de la vieja escuela, pero hoy fallé. Bueno, vamos a leerlo, ¿lo tenemos? En la Nueva Traducción Viviente dice: te suplico que le muestre bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Bueno, en la iglesia de Tiscamanita, que es donde nos congregamos los sábados, mi mujer y yo, y los niños, cuando suelo predicar allí, pregunto qué fue lo que prediqué por última vez. Y me hace gracia porque todo el mundo pone cara de circunstancias, no se acuerda ninguno de nada. Y seguro que nadie se acuerda de lo que prediqué la última vez que estuve aquí. ¿Alguien se acuerda? Caras de circunstancias. Me alegra porque hoy vamos a hablar de cosas que hablé la última vez y para ustedes eran cosas nuevas. Entonces, voy confiado. De la gracia, exacto. Hablé de la gracia. Dije que para mí la carta de Filemón se podía ver desde tres perspectivas, seguro que de muchas más, pero desde tres perspectivas de tres personas diferentes. Una perspectiva de Onésimo, otra la perspectiva de Pablo, otra la perspectiva de Filemón. Y aquí en esta carta tenemos a dos protagonistas que son Onésimo y Filemón, y un actor secundario principal. Hay otros actores dentro de la carta, que es Pablo. Y hablamos de la gracia por medio de Pablo, de qué es la gracia, cómo se manifiesta la gracia, quién nos da la gracia, si nosotros podemos dar gracia a los demás también, qué beneficios da la iglesia el dar gracia a los demás. Y hoy vamos a hablar de la perspectiva de Onésimo. Y la predicación de hoy, no sé si está ahí el título, es el camino a la libertad. Y es que Onésimo era un esclavo, era esclavo en la casa de Filemón. Filemón era su dueño y Onésimo trabajaba para él en su casa. Podríamos decir que a pesar de que era esclavo, Onésimo podía tener algo de suerte, porque los trabajos más duros que hacían los esclavos eran los que hacían el trabajo de campo, en el campo. Esos eran los trabajos más duros, en la intemperie, al sol, al frío del invierno. Sin embargo, Onésimo estaba en casa de Filemón y trabajaba para él allí, pero seguía siendo un esclavo. Pertenecía a otra persona, no tenía derechos sobre sí mismo. Seguro que si hacemos aquí un debate, todos estaríamos de acuerdo en que la esclavitud es algo malo. Es algo desde nuestra perspectiva occidental, no entendemos que una persona pertenezca a otra. Y es un derecho que todos tenemos desde que nacemos. Lo dice la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 1, donde dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y seguro que todos estaríamos de acuerdo en esto, en que cuando un niño nace ya es libre y tiene ese derecho inherente en él o en ella, que cuando crezca pueda ser libre y tener derecho sobre sí mismo o sobre sí misma. Pero esto es un derecho que no todos tenían en la antigua Roma. En esa época, cuando un bebé nacía, pasaba su primera prueba de vida. Aunque nacieras en un hogar romano, ese bebé era puesto a los pies del padre de familia. Y si el padre recogía a ese bebé y le ponía una pulserita, quería decir que ese bebé tenía los derechos de esa familia. Su padre le daba su apellido, le daba sus derechos romanos. Era un ser libre.
Pero si ese bebé nacía con alguna deformación, con algún problema, o su padre simplemente lo rechazaba y no lo recogía del suelo, ese bebé era llevado a las afueras de los estercoleros, se llevaba frente a los templos y allí era abandonado. Y muchos morían de inanición. Otros eran recogidos por personas que los criaban para que en un futuro fuesen esclavos o fuesen trabajadores de la prostitución. Evidentemente, si nacías y tu madre y tu padre eran esclavos, tú ibas a ser un esclavo. Pertenecerías al dueño de tus padres. Y ese dueño podría erradicarte en ese mismo momento o podría venderte a otra persona para que fueses esclavo de otra persona. Aquella época era una época dura, era una época difícil. Incluso personas que eran libres se hacían voluntariamente esclavos porque en libertad no podían sobrevivir o tenían grandes deudas. ¿Quién quisiera perder su libertad y hacerse esclavo de alguien? Pues en esa época habían personas que lo hacían. La libertad es una de las cosas más valiosas que tenemos como seres humanos. Y si hablásemos desde la vertiente filosófica, podríamos decir que la libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Si uniésemos estas dos definiciones, podríamos decir que la libertad es la capacidad natural y consciente que nosotros tenemos para pensar, obrar o no obrar conforme a nuestra propia voluntad y a nuestra responsabilidad. Somos responsables de los actos que nosotros mismos tomamos, porque lo hacemos de manera voluntaria, porque lo decidimos hacer de manera natural y consciente. Onésimo, a pesar de que no tenía un trabajo duro como esclavo, era esclavo. Podría sentirse afortunado, pero seguramente cuando él llegaba a la noche y sellaba en su camastro, él anhelaba ser libre. Él imaginaba cómo sería su vida si fuese libre. Yo sería así, yo si estuviese esclavo, al llegar a tener mis momentos de reposo, pensaría y anhelaría el ser libre, el ser tratado igual que una persona libre, porque si soy esclavo, en aquella época un esclavo no tenía la misma dignidad, el mismo estatus que una persona libre. Yo quisiera tener el mismo estatus que una persona libre y seguramente él también tendría este sentimiento, él también seguramente quería ser libre, quería pensar y obrar y no obrar conforme a su voluntad y a su responsabilidad. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, estuvo por 30 años encarcelado. La condena, mientras estaba encarcelado, su condena era clara: cadena perpetua. Él durante 30 años supo que iba a estar de por vida en la cárcel. Para bien para él, la situación política en el país cambió y fue liberado. Y entre sus pertenencias se encontró un pequeño poema escrito por el británico William Ernest Henley, que decía lo siguiente: en las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Este es el sentimiento de un corazón rebelde, de un corazón inconformista. Nelson Mandela estaba encarcelado de por vida, pero su corazón anhelaba esa libertad. Su corazón no se rendía ante las circunstancias que tenía delante. Seguramente Onésimo, a pesar de sus circunstancias, tenía este sentimiento en su interior. Onésimo ansiaba un camino de libertad.
se le había prohibido tomar sus propias decisiones, su derecho de hacer y de deshacer, de moverse y de ser tratado igual que otra persona que fuese libre. Si leemos la carta entera de Pablo a Filemón, podemos ver que Onésimo huye. Onésimo escapa de la casa de Filemón y él inflige un daño grave a Filemón. No sabemos a ciencia cierta qué fue, porque la Biblia no nos lo relata. Los estudiosos dicen que posiblemente Onésimo le robó una gran cantidad de dinero a Filemón. Tiene sentido si tú quieres empezar una nueva vida desde cero, pero no lo sabemos. Lo que sí podemos pensar es que cada día que Onésimo no estaba bajo las órdenes de Filemón, era un perjuicio que le estaba haciendo a Filemón y a su casa. Lo que sí sabemos es que Onésimo huye, y huye hacia la gran metrópoli, hacia donde los esclavos, cuando huían de sus dueños, se dirigían, donde podían pasar desapercibidos entre la multitud, donde había muchas personas, donde era más fácil empezar de cero. Allí es donde se dirige Onésimo. Aún hoy, nosotros que vivimos en una sociedad que es libre, en la cual somos libres, en la cual podemos, en teoría, decidir qué hacer y qué no hacer, conforme a nuestra voluntad y a nuestra responsabilidad, anhelamos ser libres. Cuando escuchamos poemas de libertad, canciones de libertad, siempre hay alguien que pone el oído, siempre hay alguien que se siente esclavo de algo. Precisamente la última canción de Eurovisión hablaba sobre esto, tomando varias frases y uniéndolas, dice algo así como: no estoy jugando un juego, he roto mis cadenas, abróchate el cinturón, ahora mando yo. Esta historia es mi verdad. Yo he ido al infierno y he vuelto para encontrar mi camino. He roto el código, ahora siento el paraíso. Esta persona que cantaba esta canción nos dice algo así como: vivía un infierno, he vuelto de ahí, he encontrado mi camino, he roto ese código que me mantenía esclavo, ahora mando yo, ahora yo tomo mi camino, ahora siento el paraíso. Y esto es algo que las personas, cuando lo escuchan, lo anhelan. A pesar de que vivimos en una sociedad bastante diferente a aquella época en la que estábamos relatando acerca de Onésimo, la sociedad tiene ansias de libertad. Hoy también nosotros buscamos nuestros propios caminos de libertad, donde ser independientes, donde tomar nuestras propias decisiones, donde buscar nuestro propio rumbo, donde anhelamos placeres, donde nosotros seamos el capitán de nuestro destino, donde mandemos nosotros. Pueden haber muchos caminos de libertad. Seguro que si pensamos, podemos sacar muchos caminos de libertad. Pero lo cierto es que el salmista en el Salmos 1:6 nos habla de que solo hay dos tipos de caminos: el camino de los justos y el camino de los impíos. ¿Sabemos lo que es un impío? Un impío no es esta persona que va por la calle en medio de la noche con 2000 delitos a la espalda, 50 cicatrices, 20 heridas de balas o 20 cicatrices de haber sido baleado. No, la Biblia no nos dice que eso es un impío. La Biblia nos dice que un impío es una persona que no teme a Dios, que no sigue sus principios, que no escucha su palabra. Y no solo esto, sino que se opone a Dios y a aquellas personas que le siguen. El autor de Proverbios nos dice que el camino de los impíos es el camino más recorrido, es el más popular y es seguido por personas que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios.
El salmista en Salmos 10, del 3 al 5, nos dice: estos impíos hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Piensan: jamás nos sucederá algo malo. Estaremos para siempre sin problemas. ¿Te suena esto de algo en el día de hoy? ¿No has escuchado a personas que hacen alarde de sus malos deseos, de sus malas prácticas, de sus borracheras, de sus aventuras amorosas, de sus robos al gobierno por no pagar impuestos? Elogian a las personas que son codiciosas. Los codiciosos son aquellos que aman al dinero sobre todo y aman las ganancias deshonestas. ¿No te es familiar estas personas que maldicen al Señor? Que son demasiado orgullosos a pesar de que su vida se está derrumbando para venir delante de Dios y pedir ayuda. Son personas que piensan o viven como si Dios no existiera, como si pensaran que Dios está muerto, como si pensaran que sus actitudes y sus acciones no tienen repercusión alguna para ellos. Recordemos que la libertad es esa capacidad natural y consciente para pensar, obrar o no obrar conforme a nuestra propia voluntad y responsabilidad. Las personas que toman estos caminos lo hacen de manera consciente, lo hacen de manera voluntaria, lo hacen sabiendo que son responsables de sus actos. Y podemos, como antes decíamos, parece que hay muchos caminos. El camino de la inmoralidad sexual, el camino de la identidad sexual, el camino del feminismo. Hay muchos caminos que parece que nos llevan a nuestra libertad porque estamos reprimidos de algún modo, la sociedad nos reprime de algún modo. Vamos a hablar sobre 3 caminos, por amor al tiempo. Quería decir que aunque parece que hay muchos caminos, esto es como cuando arrancas un tronco, el tronco de un árbol, y abajo hay muchas raíces. Todas esas raíces llevan a un mismo sitio, al tronco. Parece que hay esto es igual, parece que en el mundo hay muchos caminos, pero todos llevan al mismo lugar. El camino de los impíos, el camino que lleva a la muerte. Hay un camino, me puedes decir, hay un camino que es muy bueno, el camino de los vicios, el camino de los deseos de una vida cómoda y lujosa, por medio del poco esfuerzo. Y el salmista nos dice, en Proverbios 23, nos dice lo siguiente: no te juntes con los borrachos ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina, y los perezosos se visten de harapos. ¿Quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Te hará ver cosas extrañas y pensar y decir tonterías. Te hará sentir que estás en alta mar, recostado en la punta del palo mayor, y dirás: me golpearon y no lo sentí, me azotaron y no me di cuenta, pero en cuanto me despierte, iré en busca de más vino. El que se entrega al placer, el vino y los perfumes, terminará en la pobreza. El que ha estado en el camino de los vicios, sobre todo del alcohol, seguro que se ve reflejado en esto que pasa aquí. Cuando uno está borracho, dice que es como el que está recostado en el palo mayor de un barco en alta mar. Dice que no siente cuando lo golpean. Dice: no me di cuenta cuando me azotaron, pero dice: cuando me despierte, iré a buscar más vino. Esto es lo que hacen los vicios, las drogas. Nos metemos en el mundo de las drogas porque buscamos desinhibirnos y buscamos olvidarnos de los problemas que tenemos. Y durante ese momento que estoy con la droga, estoy
con el resultado químico de la droga y estoy totalmente a gusto, estoy totalmente perplejo. Pero cuando ese efecto se va, nuestro cuerpo está totalmente dolorido, nuestra mente empieza otra vez a estar rota como estaba antes y decimos, voy en busca de más, quiero más de esto, quiero volver a estar desinhibido, quiero olvidar otra vez mis problemas. Dice que este camino nos lleva a la ruina, nos lleva a la pobreza. Y me puedes decir, es verdad, Samuel, este camino en realidad es un camino para las personas débiles, para las personas que no son capaces de seguir adelante, que necesitan de aditivos para continuar. Me puedes decir que el camino a la libertad se consigue a través del dinero. El dinero te da la auténtica libertad. Dice Proverbios 28-22, el ambicioso tiene prisa por ser rico, pero ignora que sobre él vendrá la pobreza. Hoy las redes sociales están llenas de gurús que te dicen, consigue tu independencia financiera, invierte dinero, no te quedes atrás, puedes conseguir tu independencia con 40 años, no depender de nadie, tener tu propia libertad financiera, no tener que trabajar más y vivir como viven los ricos, de viaje en viaje, con mansiones. Y ellos mismos viven del dinero que tú le das con esos cursos que ellos publicitan. Haz mi curso, te enseñaré cómo tener tu independencia financiera. Pero tú tienes que pagarle por ese curso y él se queda con ese dinero. Evelyn Adams es una señora que no sé si aún vive, pero era natural de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y en 1985 y 1986 ganó 2 veces la lotería. Estas 2 veces que ganó la lotería, ganó un montante total de $5 millones. Y dirás, bueno, $5 millones tampoco es mucho. Pero si tenemos en cuenta la inflación, esos $5 millones, si los hubiera ganado hoy en día, sería $20 millones. Hoy en día, $20 millones es bastante dinero. Pues Evelyn Adams tenía un problema, tenía un vicio con el juego y gastó todo su dinero en loterías y casinos en cuestión de meses. El montante de hoy en día de $20 millones lo gastó en cuestión de meses. Una vez le preguntaron a John Rockefeller, que era la persona en su momento más rica de su tiempo, señor Rockefeller, ¿cuánto dinero sería suficiente? Dice que el señor Rockefeller sonrió y dijo, un poquito más, un poquito más. John Rockefeller estaba diciendo, nunca es suficiente. Por más dinero que tengas, nunca es suficiente. El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto no tiene sentido. Esto es vanidad. Esto lo dice Eclesiastés 5:10. Al final, el que ama el dinero termina siendo esclavo del dinero, de sus propiedades. Siempre va a querer más. Siempre va a estar preocupado porque esas ganancias crezcan y ese se convertirá en su mayor propósito. Podrás decirme, es verdad, a lo mejor el dinero no es el camino verdadero a la libertad, pero el camino verdadero a la libertad es aquel el que emprende uno mismo, el que uno mismo se hace como persona, va creciendo, va ganando conceptos y va estudiando y va haciéndose como persona, formándose y va ganando el respeto de las demás personas y va haciéndose un nombre. Y ahí es cuando yo tengo la capacidad, después de haberme hecho, de dominar todo lo demás. Ser reconocido por lo que yo soy. Tristemente, sobre los años finales de los 90, principios de la década de los 2000, empezó a hacerse famoso el reggaetón, muy a mi pesar.
Y uno de los reggaetoneros más famosos era Héctor el Father. No sé si alguno es fan del reggaetón y se acuerda de este hombre. Héctor el Father era uno de los reggaetoneros más famosos en 2008. Y dice que en esta fecha, este señor iba a dar un concierto en el Madison Square Garden. En Estados Unidos, si tú das un concierto en ese estadio, es que ya eres una persona bastante famosa. Y si lo llenas hasta la bandera, ya eres reconocido mundialmente. Es como hoy en día hacer un concierto en el Santiago Bernabéu. Solo los mejores cantantes pueden hacerlo. Pues Héctor el Father tenía un concierto en el 2008 y lo tenía lleno hasta la bandera. Y dice en su testimonio, Héctor el Father cuenta que lo tenía todo, que estaba en la cúspide, que él podía pedir cualquier cosa que se lo iban a conseguir, cualquier cosa que fuese posible. Esto no es igual que Aladín, no puedes resucitar a nadie, no puedes hacer que nadie se enamore de ti, no sé si alguien se acuerda de esto. Pues él podía pedir cualquier cosa que fuese posible, que se lo iban a dar. Pero dice que él se encontraba en un hotel en Nueva York, faltaban días para el gran concierto. Él estaba en lo alto de una torre, en una de las últimas habitaciones, con una gran vista, y dice que se encontraba solo, que su familia estaba rota a causa de sus infidelidades, que estaba hastiado de los vicios, que no encontraba deseos de seguir viviendo. Y dice que se acercó a la ventana o al balcón que había en su habitación y pensó en suicidarse. Pensó que esa era la manera de quitarse de toda esa angustia que él tenía encima. Y cuando decidió hacerlo, se paró por un momento y dice que dijo: Dios, si eres real, ayúdame. Tiempo después, 2 personas le llevaron el evangelio a Héctor el Father. Y dice que él dejó su carrera musical. Él se dedicó su vida a Cristo. Sin embargo, estos son 3 ejemplos. Hay muchos más, como dije antes, de caminos que pensamos que nos van a llevar a nuestra propia libertad, pero terminamos siendo esclavos. Terminamos enredados con mayores consecuencias y problemas que teníamos al principio. Dice Job del 8, del 11 al 19, ¿pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo le ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros. Pero esta seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las hierbas y se sujetan a las rocas, pero cuando se la arranca de raíz es como si nunca hubiera existido. Así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Aquí Job, o quien está hablando aquí en esta parte de Job, está dando unas metáforas naturales. Dice: ¿habrán cañas de papiro donde no hay pantanos? ¿Habrán hierbas de pantano donde no hay agua? No puede haber. Entonces dice, de igual manera son aquellas personas que viven sin Dios, que se olvidan de Dios. Dice, parece que son plantas que son muy frondosas, que han crecido mucho, pero dice que cuando las arrancas de raíz son eliminadas y vienen otras y ocupan ese lugar y es como si las primeras no hubiesen existido. Dice que aquellos que se olvidan de Dios, sus esperanzas se evaporan. Nuestras esperanzas son nuestros motores para conseguir algo, para seguir adelante. Mi esperanza para terminar la carrera es que yo termine y pueda tener mi trabajo y pueda hacer eso que a mí me gusta.
Dice que los que viven sin Dios, sus esperanzas se evaporan. ¿Has visto alguna vez evaporarse una gota de agua? Ahí está la gota de agua. De repente, ¡puf!, desaparece. Así son las esperanzas de aquellos que viven sin Dios. Dice que aquello que es su confianza pende de un hilo, que se apoyan en una tela de araña. Aquellas personas que tienen mucho poder piensan, bueno, tengo muchos contactos, confío en que si algo me pasa, por algún lado voy a poder agarrarme y voy a poder pasar. Pero dice Dios que aquellos que están sin Él y tienen esas confianzas, es como el que se apoya en una tela de araña. Si eres un insecto, eso tiene mucha fuerza, pero si somos nosotros, ¿cuántas veces no hemos caminado por algún sitio cerca de un jardín y de repente me he llevado una tela de araña por delante? Como si nada. Así es la respuesta de aquellas cosas que nosotros consideramos fuertes, en las cuales confiamos y a las cuales vamos a acudir fuera de Dios. No nos van a aguantar. Su seguridad no durará. Es que va a llegar un momento en que vas a emprender ese camino de libertad y tus expectativas no se van a cumplir. Irás arrastrando y sumando frustraciones y cargas del pecado y consecuencias de tu pecado. Así se encontraba Onésimo. Onésimo, al escapar de Filemón, de la casa de Filemón, y al dirigirse a Roma, estaba en constante huida. Onésimo tendría que vivir mintiendo el resto de su vida. No podría contar sus orígenes. Seguramente puede que incluso cambiase de nombre. No lo sabemos. O en ese momento se hiciera llamar de otra manera. Porque él no podría permitirse ninguna filtración de información sobre su pasado. Porque si alguien se enterase de que él era un esclavo que se escapó, que se rebeló contra su propietario, podría tener un gran castigo. Las autoridades romanas eran contundentes con los esclavos que se rebelaban contra su amo, que se escapaban, que eran desleales. Eran contundentes contra ellos. Había muchos esclavos en el Imperio Romano. Y si todos esos esclavos se rebelasen contra el imperio, sería fulminante para ellos. De hecho, si vamos a la historia, hubieron rebeliones de esclavos. Por eso el imperio era contundente con ellos. Y Onésimo sabía esto. Y él se vio que seguramente ese camino a la libertad que él emprendió no era lo que él pensaba. No era tan fácil como él había imaginado, no era tan bonito, tan idílico. De alguna manera u otra, Onésimo se encontró con una persona que decía ser siervo de Dios. Una persona que era romana, que era de origen romano, tenía todos sus privilegios, era libre, pero que estaba encarcelado. Y estaba encarcelado porque esta persona que era libre, que podía hacer lo que ella quisiera, decidió seguir y hacerse siervo de Dios. Y a causa de esto estaba encarcelado. Esta persona era Pablo. No sabemos cómo Onésimo dio con Pablo. Pudiera haberlo conocido de su época cuando estaba con Filemón, y haber escuchado entre los cristianos hablando acerca de Pablo y el gran Pablo. Me puedo imaginar las conversaciones de Pablo y Onésimo, hablando acerca de su esclavitud y de su deseo de libertad. Seguramente Pablo le diría algo así como lo que le dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual le lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual le lleva a una vida recta. Me imagino a Pablo diciéndole a Onésimo esto. Onésimo, ¿no te das cuenta que aquello que tú decides seguir te convierte en su esclavo? Cualquier cosa que tú desees seguir, emprender, te va a convertir en tu esclavo. Yo he decidido ser esclavo de Cristo.
Esto le tuvo que romper los esquemas a Onésimo, porque Onésimo, que estaba esclavo, quería ser libre, y Pablo, que era libre, quería ser siervo y esclavo de Cristo. Solo hay dos caminos: la esclavitud del pecado, lo cual te lleva a la muerte, o decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a una vida recta. Pero no te equivoques. Quizás puedas pensar que esto es una predicación para personas que no son conversas. Pero también hay un camino a la libertad, falso camino a la libertad, por medio del legalismo y de la religiosidad. Quizás si estoy más metido en las cosas del Señor, si oro todos los días, si leo su palabra, si sirvo en la iglesia, si no fallo en ningún culto, me voy a ganar el favor de Dios y Él me va a dar lo que necesito, lo que yo le estoy pidiendo. Él va a estar contento conmigo. Hay un falso evangelio de la prosperidad que te promete que si tú le das a Dios, Él te va a dar el doble. Que si tú lo confiesas con tu boca y con fe, Él te lo va a dar. Y está ese movimiento lleno de personas que siguen a Dios, no porque aman a Dios y lo que Él hizo por ellos, sino porque aman aquello que Dios puede darles. Pero vaya tortas se van a pegar cuando vean que Dios no les da ese trabajo que ellos quieren, esa gran casa que ellos desean, ese nuevo coche. Y cuando les digan, es que no has tenido fe, por eso Dios no te ha sanado. Nuestro mayor premio es Jesucristo. Dios en ningún momento nos promete ganancias, ni bienes, ni sanidad 100%. Él lo hace conforme a su voluntad, a algunos sí, a otros no, conforme a su soberanía y a su misericordia. Este es el camino del legalismo, siguiendo a Dios y pretendiendo ganar su favor en base a nuestras obras. También es el camino de la religión. Si yo soy bueno, Dios me salva. Ese camino nos lleva a un final amargo. Parafraseo Romanos 6:21. ¿Qué frutos han obtenido cuando erais esclavos del pecado? Vergüenza es lo que habéis obtenido. Y os avergonzáis hoy de eso. Y el fin de estas cosas que os mantuvieron esclavos es la muerte. El impío, cuando emprende su camino a la libertad, piensa que Dios está muerto, que Dios no existe. Pero algún día tendrás que dar explicaciones a Dios por lo que has hecho durante tu vida. El camino a la libertad que tomó Onésimo y que tomamos muchos de nosotros no cumple las expectativas. Está lleno de frustraciones y tiene un mal final. Pero dice el salmista, bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino. Dice que Dios es recto y es verdad y es justo. Tu pecado y mi pecado no va a ser olvidado de esta manera. Bueno, no pasa nada, venga, seguimos a otra cosa y aquí no ha pasado nada. No. Tu pecado y mi pecado tienen una consecuencia que es la muerte. Pero dice que Dios es bueno y que Él muestra a los pecadores el camino. En Juan 14:6, Jesús les dijo al pueblo de Israel, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Este es el camino que Dios muestra a los pecadores. Dios envió a su Hijo y su Hijo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el único medio que tienes para ir a Dios. También dijo en Juan 8:36, le dijo a los judíos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús les estaba diciendo, yo, el Hijo,
soy el único que puede haceros libres. Y esto no es gratuito. Jesús vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida en la cual nos habló del Padre, nos mostró el Evangelio, lo vivió y voluntariamente se ofreció a ocupar tu lugar y mi lugar para pagar el precio de tu pecado. Eso no se olvidó, eso hubo que pagarlo, porque Dios es justo también. Pero Dios proveyó al Cordero, al justo que se ofreció por los injustos. Allí donde tú y yo hubiésemos sido vencidos definitivamente, Él venció. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Así es el camino de los justos. Va creciendo, es como una luz que va creciendo poco a poco, hasta que alcanza todo su esplendor. Y este versículo es un reflejo de una vida cristiana auténtica y genuina, porque el camino de los justos es hacia Dios a través de Cristo, a través de la santificación, por medio de la palabra y la oración, por medio de la comunión íntima con Él. No hay atajo. El camino de los justos no es fácil. A Pablo le costó su vida, a Pedro le costó su vida, a muchos otros le costó su vida, pero no querían otro camino. Y Pablo nos dice cómo vivir este camino. Le escribe a los filipenses mientras está encarcelado: para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. ¿Morir es aún mejor que la vida? Pablo dice sí, porque yo vivo para Cristo. Hago lo que quisiera hacer, lo que Cristo quiere que yo haga. Mis deseos son los deseos de Cristo. Me relaciono como otros, como Cristo se relacionaría. Hablo con otros lo que Cristo quisiera que yo hablase. Y si eso me lleva a la muerte, es mejor, porque allí estaré con Cristo. Y estaré con Cristo por toda la eternidad. No hay, él decía, no hay para mí nada mejor. Y le decía a los colosenses: en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. El verdadero camino de la libertad, el verdadero camino a través de Cristo, es un camino que nos hace estar completos. Ningún otro camino te va a llenar. Solo el camino con Cristo. Porque con Él estás completo. Porque eso que te falta, eso que necesitas, eso que te ayuda a seguir, es Cristo. Pero además de esto, este camino hará que estés en la casa con el Padre por siempre. En Juan 8:36 Jesús le dijo a los judíos: el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí que queda para siempre. Aquel que viene en arrepentimiento y fe a Jesús, Dios lo hace nueva criatura. Y ya no es un esclavo, ya es su Hijo. Y el Hijo permanecerá para siempre con el Padre. Nosotros también como hijos permaneceremos para siempre con Dios. No así los esclavos del pecado. A causa de su pecado estarán condenados. Aquellos que le dieron la espalda a Dios, aquellos que no contaron a Dios durante su vida, estarán juntos por la eternidad, pero sufriendo. No por castigo de Dios, sino porque ellos mismos están sufriendo las consecuencias de su pecado. Ojalá y tú quieras estar en la casa con el Padre por siempre. Y esto es lo que hizo Onésimo. Onésimo entendió
que ese camino que él había emprendido, que había empezado muy mal, lo iba a llevar a un sitio peor. Y él decidió seguir el verdadero camino a la libertad. Pablo habla sobre él en Colosenses 4:9 cuando define a Onésimo como un hermano fiel. El que era infiel, el que era desertor, el que era desleal, el que era miserable, ahora es un hermano fiel, ahora es un hermano leal, ahora es el honrado para la gloria de Dios. Aquel que era inútil, como leíamos antes, ahora es útil. Pablo le dice a Filemón, Onésimo, el que era un inútil, ahora es como tú y como yo. Ahora es un hermano en la fe. Ahora es útil tanto para ti como para mí. Hay una historia que no sé si es verídica, en la cual Abraham Lincoln es protagonista. Dice que antes de que fuese presidente, dice que iba por un lugar donde había un mercadillo y había un mercado de esclavos. Y se acercó y había una mujer de raza negra, muy guapa. Y habían varios hombres con dudosas intenciones, intentando comprar a esta señora. Y dice que Abraham Lincoln pujó por esa señora y ganó la puja. Mientras esperaba, cuando esperaba por el papel, cuando se lo dieron, se acercó a la chica y le dijo, toma, he pagado por tu libertad, eres libre. Y le dio su papel de libertad. Y la chica se quedó sorprendida y le dijo, ¿soy libre? Dice, sí, puedes hacer lo que quieras. Dice, ¿lo que yo quiera? Sí. Dice que la chica se quedó mirando alrededor, miró para Abraham Lincoln y le dijo, decido seguirte. Esa es la actitud que nosotros debemos tomar con Cristo. Si nosotros entendiésemos el alto precio que costó nuestra libertad, la libertad de nuestros pecados, la libertad del poder del diablo sobre nosotros, si entendiésemos el alto precio y las bondades y beneficios que nos da el entregarnos a Cristo, no dudaríamos ni un momento en mirar a otro lado y tomar otro camino, sino el camino de Cristo. A pesar de que quizás hace tiempo nos hayamos arrepentido y nos hayamos rendido a Cristo, es muy fácil tomar otros caminos. Es muy fácil. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento con Israel. Era muy tosudo. Nosotros somos iguales. Yo me veo muchas veces pensando cómo ganar más dinero, cómo vivir mejor. Y cuando me doy cuenta estoy enredado en las cosas del mundo y lejos del pensamiento de Cristo. Y tengo que volver. Y tengo que volver. Te animo a que si te encuentras en esta situación, tú también vuelvas al camino o al verdadero camino de la libertad. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos pequeños, Padre, y somos rebeldes y muchas veces fallamos, Padre, tú estás ahí recordándonos sobre tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, Padre, sobre el gran plan que tú tienes para tus hijos, Señor, recordándonos el privilegio que tenemos de haber entendido el Evangelio, Señor, y de que tú hayas tocado nuestros corazones, Padre. Te pido, Señor, que tú rompas, Señor, nuestra rebeldía, Señor, y nuestra obstinación, Señor, para que podamos seguirte, Señor, para que podamos disfrutar de los verdaderos beneficios de estar en tu camino, Señor, porque muchas veces predicamos el Evangelio, pero realmente no lo vivimos, Señor, y
y muchas veces, Señor, se transforma en una religiosidad, Señor, que termina siendo pecado, Señor. Y no te vemos obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, a vivir para ti, Padre, y a obtener esos beneficios espirituales, Señor, de ser tus hijos, Señor. De poder ser luz a los demás que están en oscuridad, que te necesitan aunque ellos no lo sepan, Padre. Gracias porque aún hoy el Evangelio es necesario, Señor, para todos nosotros, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.